Muy buenos días, les habla Ana Teresa de la Torre, psicóloga, docente de la Escuela de Psicología, y hoy estoy con ustedes acompañándolos para esta nueva cápsula educativa que estamos desarrollando desde la Coordinación de Egresados y la Escuela de Psicología Universidad del SINU Seccional Cartagena. Muy bien, en el día de hoy los acompañamos con este tema relacionado con la evaluación organizacional que debemos realizar a la hora de plantear nuestro desarrollo profesional y laboral en ese camino que tomamos de empleabilidad. Si bien nosotros a la hora de buscar empleo estamos sujetos a ser valorados por parte de las diferentes compañías a las cuales nos postulamos para que ellos revisen si nosotros cumplimos con el perfil que ellos están buscando para la realización idónea de las funciones propias del cargo al cual aspiramos, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, así como las organizaciones revisan nuestro perfil y nuestra idoneidad para el cargo donde ellos presentan la vacante, nosotros como profesionales también podemos hacer unas valoraciones organizacionales en el sentido de revisar si esas organizaciones se acoplan y se ajustan a nuestras expectativas profesionales y laborales. Estamos en todo nuestro derecho de hacer esas evaluaciones y revisar que sean congruentes con nuestras expectativas, con nuestros sueños laborales, con nuestro proyecto de vida. Eso es lo que vamos a revisar en el día de hoy. Para ello, vamos a revisar unas pautas. Vamos a realizar unas pautas que nos permiten de pronto hacer esa valoración. En ese orden de ideas, tenemos que hacer una revisión de los contextos organizacionales que de pronto tenemos como oferta laboral. Cuando tenemos diferentes contextos organizacionales, es decir, diferentes empresas que con su cultura organizacional propia nos plantean una vacante, nosotros podemos hacer una revisión de todas esas opciones que tenemos en el sentido de hacer una evaluación organizacional. ¿Cómo así una valoración organizacional? En primera instancia, nosotros debemos hacer una autovaloración de nuestro proyecto de vida versus el desarrollo laboral que nos estamos planteando si hemos optado por el camino de la empleabilidad, es decir, vincularnos y desarrollarnos al interior de una organización. En ese sentido, es importantísimo que revisemos cuáles son nuestros lineamientos en el proyecto de vida que nos hemos planteado, cuáles son nuestras expectativas laborales y si esas expectativas laborales van de la mano con todos los proyectos o lineamientos o metas que tenemos desde el punto de vista personal en todas nuestras fases, nuestra fase personal, familiar, social, incluso la fase espiritual. Tiene que ir de la mano mi desarrollo laboral con todos esos aspectos de la vida personal. Así, en este orden de ideas, la autovaloración del proyecto de vida contribuye a que tengamos claro y tengamos focalizado cuál es el tipo de organización que me va a permitir a mí llevar una vida coherente y equilibrada con mi proyecto de vida y no vayan en contraposición. Entonces, primer paso, importante revisar mi proyecto de vida versus mis expectativas de desarrollo laboral y entonces ya tengo claro qué tipo de organización puede ir de la mano y ser congruente con este aspecto de mi vida. En ese orden de ideas, entonces yo voy a realizar una elección de empleo haciendo una valoración de organizaciones que vayan con lo anteriormente dicho. A la hora de elegir empleo, a la hora de entregar hojas de vida, el único criterio no puede ser la búsqueda ansiosa de empleo o de ubicación laboral. También debe ir de la mano con lo anteriormente expuesto. Debo revisar las organizaciones, debo revisar las vacantes, porque seguramente eso también va a contribuir a mi estabilidad laboral. En la medida en que escojo una organización que va con mis expectativas y va congruente con mi proyecto de vida,
pues seguramente me voy a sentir más a gusto estando en esa organización, y asimismo la organización podrá recibir de mí la mayor productividad posible, que es lo que finalmente esperan las organizaciones de nosotros como recurso humano. En ese orden de ideas, para hacer esas valoraciones organizacionales, ¿qué debemos revisar? Aquí les vamos a entregar unas pautas de lo que debemos revisar. Primero que todo, vamos a revisar los tipos de empresa. Existen empresas que por su actividad económica, como bien lo dice allí, su flujo de procesos, su cultura organizacional, su política de recursos humanos, tienen unas características específicas. Debemos revisar ante todo estos aspectos que estoy colocando acá. El tipo de empresa en términos de cultura organizacional, política de recursos humanos, actividad económica y cómo es el flujo de procesos de esa organización. ¿Qué quiero decir con la cultura organizacional? Si bien la cultura organizacional constituye la personalidad de la organización, eso me va a permitir a mí determinar cómo es el manejo mismo o cómo son las políticas de recursos humanos que esa organización tiene con respecto a sus colaboradores. La cultura organizacional define el enfoque que esa compañía le da al manejo de recursos, de su recurso humano como tal. Y eso es muy importante a la hora de valorar si yo me voy a poder acoplar o no a esa organización. Existen organizaciones totalmente focalizadas en la productividad y en el desarrollo financiero. Por naturaleza, es una empresa, pues se espera un desarrollo financiero, pero su mayor foco está totalmente concentrado en ese desarrollo. Eso es lo que define su cultura organizacional. En tanto, existen organizaciones hoy por hoy que, a pesar de que no se pierde de foco la importancia del desarrollo financiero, por cultura organizacional y por política de recursos humanos, se concibe y se percibe el desarrollo de sus colaboradores como parte importante del desarrollo organizacional en general. Estas empresas tienden a proveer mayor bienestar laboral a sus trabajadores, aparte de los beneficios y bienestar exigido a nivel legal para sus trabajadores. Tienden a tener programas de bienestar laboral extralegales que contribuyen a la satisfacción laboral de sus trabajadores. Por tanto, hoy por hoy son vistas como unas grandes opciones para trabajar, y en ese sentido debemos orientar nuestra búsqueda de empleo. La actividad económica y el flujo del proceso de las empresas es un factor, o son dos factores muy importantes a la hora de escoger nuestras ofertas laborales a las cuales vamos a aplicar. Hay empresas, por ejemplo, de consumo masivo. Su proceso como tal exige y demanda mayor tiempo por parte de sus colaboradores, porque son empresas cuyos productos se mueven de manera masiva o se comercializan de manera masiva. Por lo tanto, su actividad económica misma y el flujo de sus procesos mismos determinan una mayor exigencia por parte de sus colaboradores. No es que la empresa de pronto quiera demandar más tiempo de ellos, es que su actividad misma así lo exige. Habrán empresas que de pronto permiten el trabajo un poco más espaciado en tiempo, más tiempo libre para el trabajador. Habrán empresas que de pronto, aprovechando pues lo que se ha aprendido de la pandemia que vivimos de COVID-19, pues seguramente va a permitir trabajo en casa, va a permitir trabajo remoto, pero porque su actividad misma, su actividad económica y sus procesos así lo permiten, en tanto que otras no pueden hacer uso de ese gran beneficio. Entonces, en ese orden de ideas, la actividad económica y el flujo de procesos viene a constituir un factor importante que debemos revisar en las empresas. Si nosotros somos personas con tiempo totalmente disponible, o somos personas que tenemos una estructura familiar, tenemos un matrimonio, tenemos unos hijos, pues debemos revisar qué tanto va a demandar la organización de mi tiempo como recurso humano. No porque quiera, sino por
su actividad misma. Entonces, es importante que revisemos en ese sentido las empresas que de alguna manera requieren mayor tiempo, requieren colaboradores que dediquen mucho tiempo y calidad y cantidad de trabajo, y otras empresas que de pronto pueden ir más con colaboradores cuya estructura familiar también demanda tiempo. Es algo de encontrar equilibrio y depende de la condición de vida que tenga cada persona, del proyecto de vida que tenga cada persona y de la expectativa laboral que tenga cada persona. Entonces, en ese sentido, estos aspectos que acabo de mencionar, en la cultura organizacional, la política de recursos humanos, la actividad económica y el flujo de procesos de las empresas constituyen los principales aspectos que yo voy a revisar a la hora de hacer una valoración organizacional de cuáles pueden ser esas organizaciones que convienen y que sean congruentes y coherentes con mi proyecto de vida. En ese orden de ideas, en la medida en que encontremos mayor coherencia, vamos a tener mayor calidad de vida laboral y, por supuesto, mayor calidad de vida personal. Y la empresa contribuirá a mi desarrollo, no solo financiero, laboral, sino también irá de la mano con mi desarrollo personal. Ese es el objetivo de las valoraciones organizacionales que debemos realizar a la hora de escoger a qué tipo de vacantes nos postulamos cuando estamos en búsqueda de empleo. Bien, con eso esperamos haber contribuido una vez más desde la Coordinación de Egresados y Escuela de Psicología a su formación en términos de búsqueda de empleo, en el camino de la empleabilidad y en el desarrollo profesional y laboral que ustedes a bien tengan desarrollar para ustedes mismos. Muchísimas gracias. Se despide Ana de la Torre. Espero haber contribuido muchísimo con esta pequeña cápsula educativa. Chao, chao.